de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Esperamos que haya llegado para quedarse en el nombre de Jesús. Ok, vamos a disponernos y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo. No, hombre, ¿qué es eso? Como ahora que estaba viendo el mundial estaba gritando más. Vamos, diga: Espíritu Santo, habla mi espíritu, habla mi alma, habla mi corazón, transfórmame con tu palabra y enfócame en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a buscar en el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas y podamos recepcionar lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Llevo cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo y ordeno que su entendimiento sea abierto para recibir lo que el Padre tiene para usted en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Amén. Ezequiel capítulo 37. ¿Están ahí? Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio, Ezequiel 37, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y aclara: por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaban los huesos? Secos en gran manera. Secos en gran manera. Y me dijo, le preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor:
he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. 1948 se cumplió. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ocurrirá dentro de muy poco tiempo, cuando el Señor suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Muy bien, regálenme toda su atención y dice la palabra del Señor en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Repítalo conmigo. Porque nada hay imposible para Dios. Una vez más diga, nada hay imposible para Dios. Una vez más, nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Nada hay imposible para Dios. Nada. El Señor puede cambiar la historia, el Señor puede cambiar el estatus, el Señor puede cambiar la tierra, el Señor puede cambiar el pronóstico, el Señor puede cambiar el diagnóstico, el Señor puede cambiar la condición, el Señor puede cambiar el estado, el Señor puede cambiar. El Señor puede hacer que todo tenga una transformación y un cambio. El Señor puede hacer que donde está seco vuelva a reverdecer. El Señor puede hacer que donde no hay vida vuelva a haber vida. A Dios no lo interrumpe absolutamente nada. Pero observemos este escenario maravilloso, real, y que ha acontecido varias veces, de lo que Dios es capaz de hacer. La Escritura, la palabra del Señor, ya se lo he compartido en otras ocasiones, nos lleva al pasado, nos tiene en el presente y nos transporta al futuro. La palabra de Dios. Dios conoce el final desde el principio. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él conoce el final. Él conoce el final desde el principio. Dios ya sabe cuáles son los proyectos y planes que tiene para cada uno de nosotros. Vemos a el ser humano siempre queriendo jugar de vivo. Miramos al apóstol Pedro. Jesucristo le dice, es necesario que yo vaya ahí y sea entregado en manos de los ancianos y padezca. Pero entre toda la conversación el apóstol Pedro viene y le dice, Señor, si es necesario, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Yo también voy a ser crucificado contigo. Yo también voy a morir contigo, si es necesario. Pero Jesucristo conocía el futuro, sabía cuál iba a ser la conducta del apóstol Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué fue la respuesta de Jesús a esa negación de Pedro que le dice, no, yo nunca te voy a traicionar, yo nunca voy a abandonarte, yo voy a ir hasta la muerte contigo? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, Pedro, que tú me vas a negar 3 veces. ¿Y Pedro qué le dijo? No, por Diosito que no. Te lo juro, yo no voy a negarte, Señor. Pero Pedro estaba con toda la buena intención, y en ese momento, en ese ambiente, el apóstol Pedro está decidido y definido a que él va a ir hasta la muerte con Jesús. Pero el Señor Jesucristo sabía lo que se venía, y ninguno de nosotros podemos tomar por sorpresa al Señor. Y tenemos que saber que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Él ya sabe el final desde el principio. Y por eso Él viene desde tiempos antiguos, ¿no? Imagínense, Giesi
uno de el criado de Eliseo, el hombre que Eliseo quería dejarle la triple unción, porque él había recibido la doble porción del espíritu de Elías. Eliseo quería preparar a Giesi para que Giesi recibiera la triple unción, o sea, la delegada, la conquistada y la regalada, porque se la iba a ganar. Ajá. Pero, ¿qué pasó con Giesi cuando lo probó varias veces el profeta para quererle trasladar la unción? Lo probó y hizo varios asuntos ahí, pero entre ellos llegó un momento que dice la Biblia que el profeta Eliseo toma una decisión de no aceptar regalos, de no aceptar dádivas, porque el profeta Eliseo sabía que ese regalo, esa dádiva no era con honra, era por oportunismo, era por sacar un beneficio, era por congraciarse, no era porque verdaderamente estaban honrando el manto del profeta. No era para él. Entonces dice la Biblia que llegó ese momento donde el profeta le dice: no acepto nada de ti, no quiero nada. Pero vino Giesi atribuyéndose el lugar que no le correspondía. Dice la escritura que viene él y le dice: el profeta enojó al general, el profeta incomodó al general. Voy a ir yo de buena persona, yo sí lo voy a hacer, yo sí lo voy a hacer que se sienta bien. Voy a ir y le voy a decir en nombre del profeta, y le voy a decir: dame algo allí, dame un par de tenis, dame un par de Converse, dame un par de Levi's, dame un par de no sé qué. Porque el profeta dice que hay unos jóvenes que él le quiere dar algo. Pero viene él, se va, y de la manera más, según él, más sigilosa, dice la Biblia que fue y escondió el asunto. Quebrantó el ayuno y se limpió el aceite para que no se hagan de ver. Yo no he comido, yo no he hecho nada. Fue y se limpió. Nadie se dio cuenta. Los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra, y no hay nada que a él no se le haya de dar a conocer. Pero dice la escritura que viene Giesi y llega donde el profeta, y el profeta se está tomando su café con rosquete y le dice: ¿de dónde viene Giesi? ¿Y qué dijo Giesi? Yo no he ido a ningún lado, yo no he salido, yo he estado en mi casa, yo he estado en mi aposento, yo no he ido a ningún lugar. Pero el profeta le dice: ¿no estaba mi espíritu allí cuando tú te estabas vendiendo por un par de pantalones, te estabas vendiendo por un par de perfumes, te estabas vendiendo por un par de pesos? ¿No estaba mi espíritu allí? Y por cuanto has deshonrado a Dios, por cuanto has mentido, la lepra que tenía el hombre que acaba de ser sanado, esa lepra se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Porque Dios conoce el final desde el principio. Vamos, diga: Dios ya conoce el final. Dios ya conoce el final. Dios ya conoce. Pero lleva al profeta Ezequiel, y dice la Biblia que lo lleva a un valle de huesos secos, lo lleva donde hay crisis, lo lleva donde hay miseria, lo lleva donde hay muerte, lo lleva donde hay tristeza, lo lleva donde hay lo peor, donde todo mundo habla negativamente, lo lleva donde todo mundo habla de gracia, donde todo mundo se está muriendo de hambre, lo lleva al peor lugar, porque donde Dios se manifiesta y donde Dios quiere mostrar su gloria es en el peor lugar, es en la escasez, es donde hay miseria, es allí donde Dios se quiere glorificar. Y lleva al profeta y le hace la pregunta, porque él conoce el final desde el principio. Vamos, diga: él conoce el final desde el principio. Dios ya sabe cómo vamos a terminar nosotros. Y muchos de nosotros, si supiéramos cómo vamos a terminar. Alguien decía por ahí: no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo vas a terminar. ¿Escuchó? No importa cómo empezaste, lo que importa es cómo vas a terminar. Algunos es que estaban ahí engañados de que no, y tuvieron que quitarse la camiseta a tiempo, porque estaban esperando un diagnóstico, estaban esperando un pronóstico que no se iba a dar.
Pero había gente que ya sabía cómo iba a terminar eso. Pero Dios también ya sabe cómo va a terminar el asunto. Y es allí donde tú tienes que saber y cómo vas a responder la pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? ¿Podré yo cambiar tu situación? ¿Podré yo cancelarte esa deuda? ¿Podré yo construirte esa casa? ¿Podré yo cambiar a tu esposo, cambiar a tu esposa? ¿Podré yo cambiar a tus hijos, cambiar a tus hijas? ¿Podré yo cambiar a tu familia? ¿Podré yo? ¿Y qué fue lo que contestó el profeta? Señor, le dice, ¿por qué me preguntas algo que sin duda tú ya lo sabes? O sea, el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. Pero el tú lo sabes, el profeta no es que se está desligando de responsabilidad. No es que le está diciendo, yo no sé, puede ser, posiblemente. No, el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Podré yo hacerte el milagro? El Señor lo sabe. ¿Y nosotros? ¿Nosotros lo sabemos? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos que Dios puede cambiar ese asunto? ¿Sabemos que Dios puede cambiar ese diagnóstico? ¿Sabemos que Dios puede cambiar esa circunstancia? Entonces, ¿cómo deberíamos de vivir nosotros? Confiados. Nosotros deberíamos de decir, esta no es la realidad. La realidad es otra. Yo sé que esto no es mi fin. Yo sé que esta no es la realidad. Yo sé que la realidad de Dios para mí, porque soy su hijo, yo le sirvo. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí honrar a Cristo. Y mi prosperidad, mi tranquilidad no depende de la gente que me rodea, no depende del gobierno, no depende de la nación en la que vivo. Mi prosperidad, mi felicidad, mi éxito y mi bendición proceden de Dios. Proceden de Dios. Proceden de Dios. Pero ¿cuál es el asunto? Que imagínense si hubiésemos sido nosotros, si Dios hubiese llevado a Alejandra, si Dios hubiese llevado a Edgar, si Dios hubiese llevado a Martínez, si Dios hubiese llevado a Ariel, si Dios hubiese llevado a Sandra, si Dios hubiese llevado a Luis, si Dios hubiese llevado a Ruth, a Esther, si Dios hubiese llevado a Lastén y lo ponguiese, iba a decir, y lo pusiera en ese lugar y le dijera, Eli, ¿vivirán esos huesos? Y vea la condición en la que estaban esos huesos. No eran secos, eran secos en gran manera. Eran secos en gran manera. Y le pregunta el Señor, ¿vivirán esos huesos? Y algo que nosotros debemos de saber y entender: cuando Dios te pone en una circunstancia, no te pone allí para torturarte, no te pone allí para humillarte, no te pone allí para amedrentarte. Te pone allí para que te des cuenta de que Él es Dios y que tu dependencia debe de ser exclusivamente de Él. No es para que te mueras, no es para que te derrumbes, es para que tú sepas, si Él me trajo aquí, es porque Él va a mostrarme su gloria. Si estoy frente al mar, es porque el mar se va a abrir. Dios no es irresponsable, pero a veces nos mete a circunstancias y nunca olvide esa pregunta: hijo de hombre, Marvin, ¿vivirán estos huesos? Marvin, ¿podré yo hacer esto? O sea, cuando te meten en una circunstancia, no es para que te eches a morir. El profeta pudo haber visto cuando estaba en ese lugar, en medio de esos huesos, y ve a dónde Dios lo lleva, porque Dios es Dios y es tan grande y tan poderoso que Él, hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Dios no nos va a ir a arreglar la cama, Dios no nos va a abrir la llave para que nos caiga el agua, Dios no nos va a enjabonar el paste para que aquellos que se bañaron hoy. Sí, porque tampoco nos vamos a creer, voy a encender la cocina y que Dios haga el arroz. No. Hay cosas que nos corresponde a nosotros, pero hay cosas que son exclusivamente para Dios, y nosotros lo único que tenemos que hacer es observar. Es observar que Él lo va a hacer, pero no te preguntes cómo lo va a hacer, porque tú lo vas a estar esperando por la puerta del frente y a lo mejor te va a salir por la puerta de atrás o te va a salir por el techo como aquellos muchachos. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Vamos, diga, de que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Cómo? No me pregunte, pero Él lo hace. Él lo hace.
de donde menos se espera, Él lo hace. Pero a veces nos lleva a esos valles, nos lleva a ese lugar para ver cómo vamos a actuar. ¿Y qué hago yo aquí? Yo me pongo a pensar cómo es Dios de extraordinario y qué hermoso es creerle a Dios. Yo me pongo a pensar cuando José está en la cárcel, un extranjero, un hombre que no era, ni siquiera tenía documentos ni papeles. Él era un hebreo, él era un hombre de la tierra de Israel. ¿Y quién sale de la cárcel a gobernar una nación, y no su nación, sino una nación extranjera? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Dios. Entonces Dios puede hacer que alguien que está allá debajo del puente, alguien que está allá tirado en aquella cantina, alguien que está allá tirado en debajo de aquel lugar, alguien que está allá en aquel nightclub, alguien que está allá en aquel bar, alguien que está allá con su cerveza, lágrimas, sal y limón. Dios puede hacer que de allí salga a sentarse en un trono. ¿Alguien no está entendiendo? Alguien puede salir del hospital a convertirse en un apóstol, en un profeta, en un evangelista, en un pastor, en un maestro, en un salmista. Alguien puede salir de ahí del hospital a convertirse en un empresario. Alguien puede salir de allí transformado. Pero muchas veces hay gente que dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Hay un muchacho que se llama Nick Vujicic. Ese muchacho nació sin piernas, nació sin manos. ¿Y sabe qué? Él nació en esa condición, y sin duda Dios le había preguntado a la mamá, y la mamá era enfermera para remate. Y cuando él nace, sin duda Dios le había preguntado: hija de hombre, ¿vivirá este niño? ¿Podré hacer algo yo con él? Y yo estoy seguro que la madre, cuando lo vio, debe de haber dicho lo humano: pobrecita mi criatura. Y yo no sé si a lo mejor ella debe de haber dicho en su interior: Señor, con todo el amor te lo digo, mejor te lo hubieras llevado. Pero ¿sabe qué? Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Nick Vujicic. Si no lo conoce, le aconsejo que vaya a las redes y lo conozca. Sin manos y sin piernas, ha estado en diferentes países del mundo. Es uno de los millonarios de esta tierra. Es un conferencista que habla con presidentes, con coroneles, con generales, con capitanes. Habla con gente de todos los estatus sociales. Tiene su esposa, tiene sus niños. Aprendió a nadar sin tener manos ni pies. Se la gana muchos de ustedes que no saben nadar. Por eso no los llevo a predicar al río Coco. Pero el hombre se convirtió en una persona influyente, famoso, cotiza en el mercado mundial. Pero cuando nació ese niño, yo le aseguro que el doctor que lo recibió debe de haberse preguntado: ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a suceder con él? Hay personas que su peor condición es la que lo puede llevar al imperio, es la que lo puede llevar, o es la que Dios quiere llevarlo. Pero hay gente que se echa a perder. Hay muchos que cuando Dios los mete en esos huesos secos, cuando Dios los mete en esas circunstancias, lo primerito es que: y entonces, Señor, y de ahí, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué? Se preguntan el por qué. Pero de hoy en adelante, ¿cuál es el consejo? Que de hoy en adelante, cuando usted esté en ese valle, si no es que está allí ya, y Dios lo lleve a alguna circunstancia, déjeme decirle, no es para que se muera, no es para que se eche a morir, no es para que se ponga a renegar, no es para que se ponga a lamentar. Es para que usted diga: Señor, tú lo sabes. Sabes cómo resolver este asunto. Sabes cómo hacer que esto vuelva a cobrar vida. Tú sabes, Señor, cuál es la circunstancia, qué es lo que vas a hacer. Usted se debería de reír cuando hay circunstancias que usted parece que no tienen pie ni cabeza, porque Dios puede hacer ese cambio de manera. Yo no sé si me está entendiendo o le está pasando de largo este asunto. Dios lo puede hacer. Habré visto yo
diagnósticos, habré visto yo crisis, habré visto circunstancias, habré visto gente venir en bicicleta y después están tan bendecidos que no les queda tiempo de venir a la iglesia. Y yo sé cómo puede terminar eso después. Pero iglesia del Señor, no hay crisis, no hay caos, no hay dolencia, no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay situación que Dios no pueda cambiar. No hay circunstancia. Pero si Dios te pregunta, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Van a vivir esos sueños. Así que no renuncies a ese proyecto. No creas, porque hay gente que incluso a veces dice, ¿de dónde, cómo, cuándo y por qué? Es que apenas haciendo esto, apenas haciendo lo otro. Aquí en Nicaragua Dios te puede llevar a ser uno de los que puedes convertirte no solo en alguien próspero y bendecido, sino alguien que tengas capacidad de poder ayudar a otras naciones. Lo puedes lograr, lo puedes hacer. José, de la cárcel a llegar a alimentar a muchas naciones, que después de que lo menospreciaron hasta sus propios hermanos, terminó él dándole de comer a todos, y no solo a ellos, sino también a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que, ¿a dónde te está metiendo Dios? ¿O a dónde te ha metido Dios? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a actuar? Arrancándote los pelos y diciendo, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Pero iglesia del Señor, no solo en la Biblia, yo he visto gente que daban lástima, que parecía que nadie daba un peso por ellos. Yo he visto gente que eran menospreciados hasta dentro de la misma iglesia. Pero yo he visto después cómo Dios ha tornado toda esa desgracia en gracia, cómo Dios ha hecho que eso cambie y transforme, y después de ser un don nadie, llegar a ser la firma que necesitaban para poderles autorizar lo que requerían. Nadie es menos, nadie es insignificante. Hay personas que a veces miran a algunos por debajo del brazo. Hay personas que a veces menosprecian y tratan de, como de, a este sí le hablo, a este sí me conviene ser amigo, me conviene ser amiga de ella, me conviene ser amigo de ella. Hay personas que a veces miran a alguien y lo menosprecian y dicen no. Pero Dios se ríe porque Él sabe que a lo mejor va a ser el que va a alimentar, va a ser el que va a dar la firma. Me acuerdo de un amigo mío que me decía, como que alguien me lo está quitando, amigo mío. Un amigo, él me compartía que cuando él estaba en el ejército, en aquellos tiempos, dice que había un capitán que tenía su guas asignado, su vehículo. Pues por si no sabe qué cosa es un guas. Un guas es algo que... Y él me compartía que ese capitán tenía asignado ese vehículo. Y cuando a ellos los mandaban de pase, dice, les daban permiso de ir a visitar a sus familiares, dice que ese hombre no le daba raya a nadie. Ellos estaban allí esperando que alguien les diera raya, que alguien nos llevara, porque andaban limitados. Y él me dice, mira flaco, en aquel entonces. Entonces, él me decía, mira flaco, cuando nosotros íbamos, dice, lo mirábamos cómo nos pasaba. Había veces, dice, que pasaba por charcos y nos pasaba bañando de lodo. No nos determinaba, era prepotente, era soberbio y era, dice, una persona dura, cruel. Y pasaba, dice, y nosotros sabíamos que esa persona, cómo era. Pero al pasar de los años, dice, se terminó el asunto y él trabajaba para un organismo hace unos años. Y dice que él, trabajando para ese organismo, a él le daban proyectos que él podía decidir quién trabajaba y quién no trabajaba en esos proyectos de construir casas, de hacer obras sociales de un organismo, no recuerdo muy bien el nombre, pero parecido a ese asunto de IMPRO, que hacían proyectos diferentes. Pero dice que
al pasar de los años, él está de jefe, él es el mero tuani ahí, por su firma entraba o salía quien sea. Dice que de repente llegó alguien estando allí trabajando en unas casas que iban a regalar, y llegó una persona, y cuando entra pregunta: ¿con quién puedo hablar para pedir trabajo en este lugar? Yo trabajo en madera, yo soy carpintero y me gustaría que me dieran una oportunidad. Dice que él dijo: yo puedo, no sé, por lo menos los batientes que me dejen poner en las puertas. Entonces que le dijeron: vaya, hable con el jefe. Y cuando el hombre va entrando y le dicen: vaya a la oficina del jefe, el jefe estaba sentado en su silla con aire acondicionado y todo el asunto, poniendo papeles, haciendo cosas. Y cuando entra el hombre le dice: mire, amigo, fíjese que es que yo tengo familia y tengo necesidad y necesito ganarme por lo menos para la comida, deme una oportunidad de trabajo. Pero él está agachado. Dice que cuando él levanta la cabeza, cuando él levanta la mirada, a mi amigo que estaba allí, que era que con su firma entraba y salía cualquiera, ¿quién cree usted que estaba frente a él? Aquel capitán que lo había menospreciado, aquel capitán que ahora andaba a pies, aquel que ya no era capitán, estaba frente a él mendigándole trabajo. Y me dice: y mira, flaco, cuando lo miré se me revolvió todo y se me acordé. Y mira, me dice, cuando lo vi y él me vio, dice, le dio vergüenza y dice: sí, le dice, mire, es que fíjese que. Entonces dice que también al hombre se le revolvió todo y se acordó. Y dice que él, en lugar de decirle: aquí te quería, pajarito, dice que él solo le dijo: claro que sí, le vamos a dar una oportunidad para que le lleve el pan de cada día a su familia. Le vamos a dar el trabajo, a usted le vamos a entregar lo de los batientes y lo de las puertas. En todo este proyecto usted se lo va a hacer. Dice que ese hombre casi se le arrodillaba y lo adoraba. Los huesos secos cobraron vida. Y este mundo es un ciclo. Y tenemos que saber que esos que hoy están secos, esos que hoy parece que no te prometen nada, esos que parece que hoy no pueden, mañana puede ser la firma. Decía Miles Monroe que le dijeran en un congreso a los de la par: trátame bien, que mañana puedo ser tu jefe. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, mi gente, ¿cómo vamos a lograr que los huesos secos cobren vida? ¿Cómo vamos a lograr que los huesos secos tengan tendones, tengan coyunturas, tengan carne y se conviertan en un gran ejército? Llegando a la conclusión y teniendo claro que Él lo sabe. 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 Y no tienes por qué desesperarte y preguntarle por qué y para qué, Señor, y a qué se debe esto. Él siempre lo sabe. Yo le digo, yo ya me resigné a no andarme preocupando. Yo ya me resigné a no andarme quebrando mi cabeza. Yo ya me resigné y le digo: Señor, si ya sé que vas a hacer ese milagro. Señor, si ya sé que se va a hacer ese evento. Señor, si ya sé que se va a dar, ¿por qué me metes a esa circunstancia si yo ya sé que lo vamos a lograr? Si yo ya sé que se va a sanar, si yo ya sé que va a aparecer la plata, yo ya sé que se va a terminar, yo ya sé que se va a sanar, yo ya sé que se va a dar. ¿Alguien me entiende? O sea, tienes que llegar a ese punto de creer y saber de que los huesos van a vivir, que la circunstancia va a cambiar, de que Dios lo va a hacer, aunque parezca que ya no hay nada. Aunque el horno esté bien encendido, aunque ya estén las puertas del horno abiertas para lanzarlo, aunque los leones estén hambrientos y esperando, sin duda, Dios sabe. Dios sabe que se va a lograr el proyecto. Dios sabe que se va a hacer. Dios sabe, aunque mires ese terreno solo en escombros, aunque mires solo espinas y todo, aunque le peguen fuego a ese terreno, sin duda se va a lograr. Así que ve hoy. Si tienes un terreno, ve hoy y profetiza, hijo de hombre. Y si no tienes el terreno, pues ve hoy y háblale a tu cartera y dile: aquí va a estar. Tú depende de ti si lo vas a comprar de un solo o si vas a dar la prima o la tía, no sé. Pero ve hoy. Ve al garaje
vea las paredes, vea lo que todavía no está terminado, y profetiza, hijo de hombre, y profetiza. Di tú qué es lo que quieres que ocurra. Yo no entiendo cómo hay gente que dicen que ya no hay profetas, que ya el canon se cerró y salen con cualquier torpeza. No que es que ya no hay profetas, no que es que ya las profecías, no que es que esto, no que es lo otro. Pero profetizar es hablar lo que quieres que ocurra. Profetizar es poner en orden las cosas. Profetizar. ¿Alguien me está entendiendo? Profetizar. Tú puedes profetizar. Tú tienes que ir y hablarle a ese garaje y decir: por aquí va a entrar, por aquí va a entrar. Aquí se va a dar, aquí se va a hacer. Puedes ir, si tal vez tienes un negocio y quieres, no, es que esto ya no me sirve, ya lo voy a cerrar. No, amplíalo. Y ve y habla a ese negocio y comienza a decir: voy a tener tanto, y es más, voy a prepararme porque la planilla que voy a pagar va a ser tanto. Mi negocio va a prosperar, mi empresa va a ser la mejor, y voy a ver lo que Dios tiene para mí. Empieza a profetizar. Yo no sé si me estás entendiendo, iglesia, pero háblale a esos sueños, háblale a esos proyectos. Háblale. Comienza a profetizar. Comienza a tocar la silla de lado y di: aquí va a estar el esposo que no quiere nada, aquí va a estar la esposa que no quiere nada. Y si todavía no lo tiene, pues diga: pues yo no sé si va a venir de dónde, pero aquí va a estar. Comienza a profetizar, pero no te des por vencido. Profetiza. Dios lo va a hacer. Yo he visto sueños hechos realidad que yo les digo, no sabía de dónde. Por eso les digo, yo me resigné. Antes yo me preocupaba: ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y de dónde? ¿Y esto y lo otro? ¿Qué hago, Señor? Y todo. Y Dios riéndose y diciéndome: déjamelo a mí. El que invita paga. El que invita paga. El que invita paga. Y Dios lo va a hacer. Así que no estés pensando: pero es que yo no tengo. Que no te pase como aquella viejita que llegó donde el pastor y le dijo: pastor, quiero dar un testimonio. Y le dice: a ver, hermana, dé el testimonio. Miren, dice, hermanos, vieran qué terrible. Mi hija se había ido y me dejó mi nieto, como suele pasar, que la cría la abuela. Y después se quejan con las mañas. Y mire, me habían dejado mi nieto y no tenía cómo hacer. Y yo estaba pensando cómo iba a hacer con la leche. Y viera que estaba pensando, pastor. Y mire, dice, vino una hermana y Dios la usó y me sembró 50 pesos para comprar la leche. Y pastor, le dice, ya no cambié el billete de 500. Bandida la viejita. Entonces imagínense, ella estaba preocupada, no quería cambiar el de 500. Y cuando le dieron los 50, entonces, iglesia del Señor, no es tu dinero, no es cuánto ganas, no es cuánto tú tienes, no es donde tú vives, no es de la familia que tú vienes, no es en el barrio en que estás, no es en la ciudad que estás, no es en la nación que estás. Es el Dios que tú tienes. 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 El que va a hacer que reverdezca. Es el Dios que tú tienes, que lo va a hacer. Mi pastor, el apóstol Isaac Estrada, me compartía que en una ocasión, dice él, que andaban unos misioneros y llegaron allá al basurero municipal, allá en Managua. Llegaron a La Chureca y dice que cuando estaban allí vieron a varias personas, niños y todo, recogiendo basura y comiendo de la basura. Y dice que uno de los misioneros miró a un niño insignificante, hambriento y todo, y que no sé cómo él vino y dijo que ese niño se lo quería llevar en la basura, de la basura. Hizo los trámites y se llevó ese niño sucio, sin zapatos y sin camisa, solo en short se lo llevó. Se lo regalaron, se fue, se lo llevó. El asunto es que de allí, de la basura. Y al pasar de los años me dice el apóstol Isaac Estrada: profeta, mire, dice, cuando venía ese misionero y a los viajes que él iba, dice él, que quien le traducía los diferentes idiomas a los países donde iba era el niño que habían sacado de la basura. En todas las conferencias el niño
ya con su traje y todo, lo preparó, lo educó y lo hizo un máster que después él era el que le hacía, si quería ir en portugués, él traducía en italiano, en inglés, en alemán, en el ruso, en el idioma que fuera. Se le volvió. Y él dice, y era uno de los que a él también otros lo contrataban para que fuera a traducir, porque se convirtió en un tipo estelar. ¿Pero de dónde lo sacaron? De un basurero. De un basurero. Porque Dios es experto. Y a muchos de nosotros Dios nos sacó de circunstancias que la gente daba diagnósticos: el hospital, el cementerio, la cárcel o el infierno. Pero Dios dijo: el éxito, el triunfo, la prosperidad y la bendición. Dios lo cambió. Así que no hables cosas negativas, profetiza vida. Profetiza: yo voy a salir de esta, yo voy a lograr esto, yo voy a estar diferente, yo voy a cambiar mis circunstancias, yo voy a cambiar mi situación. Lo que han dicho de mí no es la realidad. La realidad que van a ver en mí es esta y esta, en el nombre de Jesús. Así que profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hija de hombre. Profetiza. Háblale a tus proyectos. Visualízate a dónde quieres estar. Visualízate dónde quieres ir. Visualízate. Pero no te olvides que en Dios todo se hace realidad. En Dios se hace realidad. En Dios se hace realidad. En Dios se hace realidad. Así que no te conformes con migajas. No te conformes, es que aunque sea, no. Dios puede hacer que tengas más abundantemente de lo que has pedido y has entendido. Así que ponte de pies y visualiza por un momento cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus planes. Abre tus ojos espirituales y profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Y vamos a aprovechar unos minutos para que tú profetices. Yo no sé si ese hijo tuyo ya no quiere nada, esa hija tuya ya no quiere nada. Yo no sé si ese esposo, esa esposa ya no quiere nada. Yo no sé si ese familiar, ese vecino, yo no sé si esa circunstancia, yo no sé qué es lo que tú necesitas que cambies o que cambie. Yo no sé. Pero tú puedes profetizar. Visualiza y ve diferente a esa familia, a ese personal, a esa gente. Incluso, no sé, ve diferente, visualiza y va a cambiar. Fue lo que pasó con el profeta. Habían huesos secos y secos en gran manera, pero Dios le permitió visualizar un gran ejército. Así que visualiza ese proyecto que tienes. Ese proyecto, recuerda que Dios es suficiente y lo vas a lograr. Así que profetiza las paredes, profetiza todo, no profetiza eso que estás esperando, profetiza.